La partida de hoy es Tartakower contra Maroxy. Tartakower era hasta el momento uno de los animadores del torneo. Llevaba 2 puntos y medio después de haber cosechado 2 grandes victorias contra Bogolyubov y contra Yates. Por su parte, Gesa Maroxy no estaba teniendo tan buen torneo. Llevaba tan solo 1 punto conseguido con 2 empates y ya había perdido una partida, aunque esa partida fue contra el gran Alexander Alekhine. Vayamos pues a ver la partida. Tartakower llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con B4. Como ya hemos comentado anteriormente, en aquellos años la teoría de aperturas estaba en modo de ensayo y error. Este intento de Tartakower quedó encasillado en el apartado de los errores. El peón en B4 no tiene influencia en las 4 casillas centrales del tablero. Estas 4 casillas tienen una importancia fundamental en ajedrez. Por supuesto, Tartakower tenía un plan. Planeaba poner su alfil en B2 rápidamente. Caballo F6. Jugada natural de desarrollo que ejerce influencia sobre 2 casillas centrales. Alfil B2. Tartakower coloca su alfil en una buena diagonal, pero el centro del tablero todavía no tiene dueño. E6. Maroxy hace una jugada muy humana, la más humana diría yo. Con este avance, de peón sobreprotege su caballo y además ataca al peón blanco de B4. Es la primera muestra de una tendencia del negro en esta partida a hacer jugadas naturales y sencillas. Pero debido a la primera jugada del blanco, se puede decir que las negras ya han igualado completamente. Para el módulo de análisis, tanto D5 como incluso E5 son jugadas mejores. Pero lo cierto es que estadísticamente casi todo parece funcionar contra este B4 de las blancas. Volvamos a la partida después de E6. B5, sacando el peón del ataque y quitándole al caballo negro 2 casillas naturales de desarrollo. D5, E3, alfil E7. Otra jugada de desarrollo sin mayores pretensiones por parte de Maroxy. Aquí el módulo recomienda jugadas como alfil D6, desarrollando el alfil a una casilla más activa, o jugadas que buscan pedir explicaciones al peón de la columna B con A6, o incluso mejor C6. Pero volvamos a la partida después de alfil E7. F4. Como vemos, Tartakower no se ha olvidado del centro del tablero. Su idea es controlarlo a distancia a través de su alfil de casillas negras. Enroque corto, alfil D3. Tartakower coloca su alfil en lo que parece una buena diagonal, pero a costa de taponar a su propio peón de la columna D. Otra transgresión de los principios fundamentales. A6. Preguntándole al blanco qué piensa hacer con ese peón tan avanzado. A4. Tartakower lo defiende dándole a Maroxy la oportunidad de simplificar cambiando un par de torres después de A por B5, A por B5, torre por A1, alfil por A1 y ahora caballo B, D7. Maroxy sigue con su desarrollo de forma natural. Mientras tanto, Tartakower juega caballo F3 y sigue sumando piezas al control de las casillas centrales de color negro. Caballo E4, colocando el caballo en el centro mismo de la posición blanca. Pero, de momento, Tartakower continúa como si nada. Enroque corto, F5, más cimientos para la posición del caballo, alfil E2, el alfil se retira
dejando paso al peón de la columna D para expulsar al caballo invasor. Esta retirada demuestra que el alfil delante del peón estorbaba más que otra cosa. Caballo D6. Maroczy no espera a ser expulsado y retira su caballo, pero al hacerlo deja libre la casilla F6 para que su alfil oponga resistencia por la gran diagonal negra. Dama C1. Alfil F6. El negro opone alfiles para discutir el control blanco de las casillas centrales de la gran diagonal. Caballo A3. Con esta jugada se defiende el alfil, pero se deja al caballo blanco sin buenas casillas para participar en el juego. Puedo decir sin miedo a equivocarme que este caballo en A3 es penoso, incluso patético. C6, B por C6, B por C6. Como vemos, el caballo no tiene casillas. Caballo E5. Amenaza al peón y ocupa una casilla central, pero esta jugada del blanco permite al negro una simplificación. Alfil por E5, F por E5, caballo F7, amenazando al peón que Tartakower defiende con D4, cerrando la posición y dejando tanto al alfil como al caballo preguntándose cómo van a volver a la partida. Sobre todo, el caballo de A3 es una pieza lamentable. Caballo G5. Maroczy, en cambio, encuentra una buena casilla para su caballo, pero faltan el resto de piezas para acompañar. C4. Un intento de romper la posición y dar juego a sus piezas. Alfil A6. Clavando el peón por la amenaza sobre el alfil blanco indefenso en E2. Torre E1. Defiende el alfil y desclava el peón. Dama A8. Dejando la última fila libre para que la torre se incorpore por la columna B abierta. Alfil C3. Torre B8. Buena columna para la torre, pero de momento sin puntos clave por donde explotarla. Dama C2. Caballo E4. Ahora sí, el caballo negro en D4 parece muy potente porque no puede ser expulsado con facilidad y se encuentra en medio de la posición blanca, dificultando las maniobras de las piezas rivales. Maroczy, con su juego tranquilo y natural, está consiguiendo poco a poco coger ventaja, en parte gracias al arriesgado experimento de apertura de su rival. Alfil D3. Este alfil ha perdido 3 tiempos en llegar a esta casilla, por culpa de haberlo desarrollado por delante de un peón central. Torre B7. Maroczy empieza a preparar su ataque contra el peón blanco de C4. Torre C1. Tartakower se da cuenta y empieza a su vez a maniobrar para defender ese peón. Caballo B6. El negro pone el punto de mira en el peón blanco de la columna C. Alfil E1. Pero Tartakower lo protege a tiempo con hasta 4 piezas. H6. La posición del blanco es cada vez más incómoda. Las piezas negras dominan el flanco de dama. Tiene un peón débil en la columna C y un caballo negro en E4 que le dificulta los movimientos. Esto provoca que Tartakower, en un intento de aliviar la presión, cometa una imprecisión. Alfil por E4. Esta captura es precipitada. Ese caballo no se puede eliminar sin consecuencias. Ahora el negro está en disposición de ponerse con ventaja y juega D por E4, fallando el golpe por completo y dejando la partida igualada y lista para las tablas. Maroczy tenía un 50% de posibilidades de acertar con la jugada ganadora y escogió capturar con el peón equivocado. Lo correcto era F por E4. Capturando con este peón, se mantiene la presión sobre el punto débil de las blancas en C4. La clave de todo está en la casilla F1 y en el triste caballo de A3.
La amenaza sobre esa casilla hace que increíblemente el peón blanco de C4 siga sin poder capturar en D5, porque después de C por D5 sigue dama F8, amenazando mate en F1 y al caballo de A3. Como vemos, ese caballo de Tartakower ha resultado penoso desde el mismo momento en que llegó a la columna A. El blanco puede defenderlo todo con alfil A5. Y es que ahora comer el caballo sería un error, porque el blanco tendría compensación después de dama por A3, porque el peón vuelve a la columna B y es tan peligroso que bien vale una pieza completa. D por C6, tocando la torre que defiende el caballo, que a su vez defiende la casilla de coronación. Torre B8, C7, dama por E3 jaque, rey H1, torre B7. Como vemos, el peón de la columna B ha pasado de ser una debilidad a justificar toda la posición blanca, porque es imposible pararlo sin tener que sacrificar la pieza de ventaja. Así que, sin duda, esta posición estuvo en la mente de Maroczy hace ya casi 100 años. Pero lo que no vio Maroczy, sin duda por ser tremendamente difícil de evaluar, es que con la humilde jugada caballo por D5, Maroczy podría haber eliminado al peligroso peón blanco y la amenaza contra el caballo es suficiente para que el negro mantenga la ventaja en la partida. Era difícil, pero no imposible para jugadores de este nivel. Volvamos a la partida después de D por E4. Dama C3. Ahora la igualdad sería absoluta si no fuera por ese penoso caballo en A3. Creo que ese caballo puede ser clasificado perfectamente como la pieza más inútil de todo el torneo. Caballo D7, torre B1, cambiar otro par de torres no le viene mal al blanco para aliviarse del dominio negro en el flanco de dama. Torre por B1, caballo por B1. Parece que el caballo por fin sale de su cueva, pero después de dama B7, Tartakower lo devuelve a su celda, caballo A3, con la humilde misión de defender el peón de C4. Castigado contra la pared. Dama B6. Ahora ambos bandos empiezan a maniobrar para intentar colocar sus piezas lo mejor posible de cara al final que se avecina. Alfil D2, rey F7, G3, caballo F8. Increíblemente, Maroczy ha encontrado la forma de complicarse la partida. Esta jugada es una pérdida de tiempo. El caballo va hacia el flanco equivocado. Lo mejor, como ya recomendó Alekhine en 1924, era seguir trabajándose el flanco de dama con C5. Pero no era fácil permitir que el blanco consiguiese un peón pasado después de D5, dama C7, D6, dama C6. Ese peón pasado en D6 echaría para atrás a cualquiera, pero Alekhine supo evaluar que esta posición es segura para el negro y los módulos modernos le dan la razón. Volvamos a la partida después de caballo F8. Dama B4. Tartakower aprovecha el tiempo de regalo para cambiar damas y entrar en un final de piezas menores. Dama por B4, alfil por B4. Los alfiles de distinto color proporcionan los finales más tabríferos que existen en ajedrez. Pero todavía no hemos llegado a esos finales porque quedan dos caballos sobre el tablero. Caballo D7. El caballo vuelve al flanco de dama demostrando que Maroczy se ha dado cuenta de su error anterior, lo que le ha hecho perder dos jugadas. Alfil A5, controlando la casilla B6.
G5, el negro comienza su asalto al flanco de rey. Rey F2, rey E8, otra pérdida de tiempo por parte de las negras. ¿A dónde va ese rey? Era el momento para que la monarquía apoyase a los peones del flanco de rey y no para retirarse a sus aposentos. Rey E2, C5. La jugada correcta en el momento equivocado. Ahora este C5 llega tarde. El ajedrez es tremendamente difícil. La clave está en los reyes. El blanco está ahora bien situado mientras que el negro se ha ido a la última fila, no se sabe bien por qué. Caballo B5. Maroczy ha jugado tan mal esta parte de la partida que hasta el caballo blanco ha conseguido revivir. Eso sí, quiero hacer notar que han hecho falta 38 jugadas para conseguir que este caballo participe en la partida. Rey F7. De nuevo Maroczy hace un movimiento de ida y vuelta, demostrando que reconoce un error. Rey D2, C por D4, E por D4. Hay un peón pasado por cada bando. Se trata de saber cuál es más peligroso. Debido a la posición de los reyes, el peón blanco tiene más peligro porque el rey de las blancas está perfectamente colocado para parar a los peones negros. F4. Los peones del flanco del rey siguen avanzando, pero el blanco tiene más recursos. Caballo D6, jaque. O rey G6, rey C3, E3. Y ahora rey D3. El alfil es suficiente para parar a los peones negros. Eso libera al rey blanco para que se active por el centro. De hecho, ahora mismo el blanco amenaza con ganar un peón con rey E4. Caballo B8. El comienzo de una idea perdedora. Maroczy intenta adelantarse a las amenazas del rey blanco, pero esta idea empeora la situación. Rey E4. La amenaza contra el peón negro de F4 es ya muy evidente. Caballo C6. Ataca el alfil y toca el peón de D4, pero lo hace a costa de colocarse en una casilla muy peligrosa. Alfil C3, E2, el peón no puede coronar y es el momento de que Tartakower aseste el golpe definitivo a la partida. Y el jugador de blancas mueve G por F4, G por F4 y alfil D2. Con esta jugada, las blancas pasan por alto la línea ganadora. Está claro que no servía rey por F4 porque permite caballo por D4, ya que alfil por D4 fallaría después de E1 dama ganando la partida. Pero había una línea ganadora y era responder a G por F4 con con la jugada D5, eso sí, aprovechando que el caballo está en C6 para ganar un tiempo y forzar el cambio. E por D5 jaque, C por D5, caballo E7, E6, F3, alfil E1. El alfil negro es suficiente para parar a los peones, mientras el resto de las piezas blancas pueden pasar al ataque con ventaja. No era fácil porque había que darse cuenta en la jugada 47 de que esta posición está ganada para el blanco, algo que incluso con la posición en el tablero debe tomar un tiempo para evaluarlo correctamente. Volvamos pues a la partida después de alfil D2. F3, rey por F3. Esto ya es aceptar las tablas. Ahora sí, la igualdad es absoluta porque se permite al negro jugar una línea forzada que termina con empate después de caballo por D4 jaque, rey E3, caballo F5 jaque, rey por E2, caballo por
D6. Y la clave de la combinación es que el alfil captura en C4 con jaque, ganando un tiempo para parar todos los peones blancos. E por D6, alfil por C4 jaque, rey E3, alfil B5, parando al peón justo a tiempo de conseguir las tablas, rey D4, H5, rey C5, alfil A4, y en este punto ambos jugadores acordaron las tablas puesto que es un final de alfiles de distinto color que nadie puede ganar. Curiosa y extravagante partida donde ambos tuvieron oportunidades de ganar, pero ante la dificultad de evaluar correctamente las posiciones resultantes, ninguno de los dos pudo acertar con las líneas correctas. Con esta partida se termina la cuarta ronda del torneo. La siguiente, la quinta, nos depara grandes sorpresas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.